Hola, soy Henry Carvajal. Te doy la más cordial bienvenida a este espacio en nombre mío y en nombre de Iglesia Vida. Hoy abordaremos un tema que tiene que ver justamente sobre los autores de la Biblia para continuar con lo que hemos venido hablando acerca del texto sagrado. Confiamos en la gracia de nuestro Dios, que esta palabra pueda ser de mucha ayuda para tu edificación como parte de la iglesia. Y si aún todavía no eres convertido a Cristo, te animamos y esperamos en la gracia de nuestro Dios que definitivamente esta porción de su palabra y estos comentarios que estaremos haciendo acerca de los autores de la Biblia pueda también ser de inspiración y de ayuda y de base para que puedas convertirte a Cristo. Habiéndote dicho esto, permíteme decirte lo siguiente. Ya hemos venido hablando temas acerca de la palabra de Dios y como te decía al principio, hoy vamos a estar abordando el tema que tiene que ver con los autores de la Biblia. ¿Por qué es importante considerar este tema a la hora de conocer más acerca de la palabra de Dios? Es muy sencillo. Y es que en la medida que conozcas toda la diversidad y puedas conocer todos los autores en un grado mayor o menor, podrás darte cuenta del poder que tiene la palabra y la importancia que definitivamente ella representa. Cuando hablamos de los autores de la Biblia, permíteme decirte que estamos hablando de un compendio de 66 libros. Es decir, entre lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento hacen este bloque, este compendio, como en un solo tomo de 66 libros. Y cuando precisamente nosotros que sabemos que por lo que ya hemos estudiado de la palabra de Dios, que el autor principal es justamente el Dios eterno, pero ¿qué crees? Dentro de esa autoría, Dios también utiliza a diversos hombres, diversos personajes, para que podamos dar así una mejor comprensión de la riqueza y del orden de inspiración de la palabra de Dios. Porque cuando nosotros entendemos como un compendio que a lo largo y ancho aproximadamente de casi 1500 años se escriben estos libros de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, como te había dicho anteriormente, y donde justamente estuvo redactada por reyes, por pastores de ovejas, por campesinos, por personas que de repente tú pudieras decir, y hasta esa persona lo hizo, sí. Incluso reyes, como en el caso, por ejemplo, del rey David, gente muy sabia como el propio Salomón, y incluso experiencias también desde el punto de vista profético, y además de eso, por ejemplo, personajes del Nuevo Testamento que tienen que ver cuando tú ves la riqueza que habían desde así cobradores de impuestos, como el caso de Leví o Mateo, pero también había una riqueza extraordinaria, como en el caso de Lucas, que era un médico y que realmente se convirtió en un historiador para poder redactar libros maravillosos como Hechos de los Apóstoles y el mismo Evangelio de Lucas. Pero también habían pescadores y habían hombres ilustres como el apóstol Pablo, que definitivamente pues en su trayectoria dejaron mucha enseñanza. Ahora, cuando nosotros empezamos a ver todo lo que ha representado la autoría de estos personajes,
Es bueno que sepas que algunos autores consideran que hubo entre 32 a 40 autores de las Sagradas Escrituras. Esto es muy importante. Y que estos 32 que nos inclinamos a creer que fueron, porque algunos de los libros todavía se conoce quién fue el autor de estos libros. Sin embargo, lo más resaltante que nosotros podemos decirte en este momento, para ti que estás mostrando interés en conocer acerca de la palabra de Dios, que en ese periodo de 1500 años, en donde justamente estos hombres empezaron a escribir, hay algo muy interesante que es necesario que tú sepas. En primer lugar, cuando nosotros tomamos como referencia el caso, por ejemplo, de la Biblia según la versión de Reina Valera, en donde justamente vamos a ver la compilación de estos 66 libros. Permíteme mostrarte lo siguiente. Mira, en primer lugar, cuando nosotros vemos desde el libro del Génesis hasta el libro de Deuteronomio, que fueron 5 libros y que hoy en día, pues, algunas versiones como la Torá saben y aceptan perfectamente que esos libros fue escrito por Moisés. Moisés que fue justamente un erudito, un hombre que creció allí en donde estaba en Egipto con Faraón y que sin embargo toda su trayectoria cuando sale de Egipto empieza precisamente a escribir y que ya después empiezan a darse cuenta de todo lo que había narrado justamente Moisés en estos 5 primeros libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, es algo muy, muy impresionante. Por otro lado, te voy a decir algo que es muy interesante. Se dice que el último capítulo final de Deuteronomio fue escrito precisamente por Josué, uno de sus servidores, uno que estuvo acompañándolo durante todo ese proceso en el cual justamente se escribieron estos libros. ¿Por qué? Porque Josué al final justamente es el que va a narrar todo el proceso de lo que la nación de Israel, así a la hora de entrar a la tierra prometida, necesitaba que conocieran. Pero también quiero mencionarte, ¿verdad?, de que el libro de Josué, algunos dicen que fue escrito por Samuel y otros definitivamente este, haya sido escrito por el mismo Josué, todavía no se conoce. Pero lo interesante que después de Josué aparecen los jueces y los jueces se cree y se considera que Samuel también fue escrito precisamente por este profeta y este mismo juez. En el caso de Ruth, por ejemplo, no se sabe quién es el verdadero autor y obviamente cuando hablamos de Primera de Samuel, algunos no saben quién fue escrito, otros piensan que pudo haber sido Natán. Y cuando hablamos de la segunda de Samuel, no se sabe realmente quién lo haya escrito, así como Primera de Reyes, que tampoco se sabe, pero sí se tiene en consideración y sí se conoce que Primera de Crónica y Segunda de Crónica fue escrito por ese gran escriba llamado Esdras, que es muy interesante. Igual hay uno de sus libros que lleva su nombre que se llama precisamente Esdras. Y en el caso de Nehemías, también se considera que Nehemías fue el autor que también lleva su nombre. En el caso, por ejemplo, del libro de Esther, algunos piensan que fue escrito por Mardoqueo, otros piensan que fue el mismo Esdras. Y en el caso, por ejemplo, de Job, se cree que fue el mismo Job y algunos dudan de que haya sido probablemente su autoría. Pero cuando hablamos, por ejemplo, en el caso del libro de los Salmos, que es un libro que lleva muchísimos capítulos, se considera que probablemente fue escrito por David, gran parte, pero también hay escritos por parte de Moisés. En el caso, obviamente, cuando hablamos del libro así de los proverbios, obviamente nosotros sabemos que fue escrito por el rey Salomón, un hombre muy sabio.
pero a la vez está el libro de Eclesiastés y el libro de Cantar de los Cantares, que también se le da como autoría al mismo Salomón. En el caso de Isaías, pues el mismo profeta Isaías; en el caso de Jeremías, el mismo autor, el profeta Jeremías. En el caso de Lamentaciones, que está continuado a Jeremías, se sabe que también fue Jeremías; en el caso de Ezequiel igualmente; en el caso de Daniel, el mismo Daniel; Oseas, el mismo Oseas; Joel, que son los libros proféticos, también lo escribió el mismo Joel. En el caso de Amós, que estamos hablando de profetas menores, se considera que fue Amós. También Abdías fue el mismo autor. En el caso de Jonás hay un poquito de incertidumbre porque no se sabe realmente la autoría de quién fue. Se cree que pudo haber sido el mismo profeta Jonás, pero no se sabe. En el caso de Miqueas, sí se escribió por Miqueas; igual en el caso del profeta Nahum y también en el caso de Abacú, ambos fueron escritos por los mismos autores que llevan su nombre, obviamente. Y también en el caso de Sofonía y en el caso de Ageo, ambos autores también tienen su nombre. También en el caso de Zacarías, en el caso de Malaquías, ambos autores también. Una vez que entramos en el Nuevo Testamento, fíjate que hay una parte muy interesante, porque en el caso, por ejemplo, del Evangelio de Mateo, lo escribe Mateo, que también se le conoce como Leví, que fue un así recaudador de impuestos. Igual caso de Marcos lleva su nombre. En el caso de Lucas, que fue posterior a todo el relato, lo fue escrito por este gran médico, junto con el caso, por ejemplo, de Hechos de los Apóstoles. Y en el caso de Juan, también se fue escrito por el mismo Juan. Ya cuando entramos en la parte de las epístolas, por ejemplo, Romano, Primera y Segunda de Corintios; en el caso de Gálatas; en el caso de Efesios, Filipenses; en el caso de Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses; en el caso de Primera de Timoteo y en el caso de Segunda de Timoteo; y incluso en las cartas personales, como la carta, por ejemplo, de Tito, y en el caso de Filemón, obviamente se sabe que fueron escritas por la mano del gran apóstol Pablo, este erudito que se formó a los pies de Gamaliel. Definitivamente tenía un estilo de escritura que difícilmente se podía confundir la autoría de este gran hombre llamado Pablo. En el caso de la epístola de los Hebreos es muy interesante este caso porque algunos creen que fue escrita por Pablo, otros creen que fue escrita incluso por otros, por el mismo, vamos a decir, apóstoles que acompañaron al apóstol Pablo dentro de toda la trayectoria. Pero hay un peso muy interesante que se puede considerar que fueron ellos. En el caso, por ejemplo, de Santiago, Santiago, pues, obviamente también lleva su nombre, que fue el hermano, vamos a decir, carnal del mismo Señor. En el caso de Primera de Pedro, Segunda de Pedro, obviamente, este gran pescador fue justamente escrito por este gran apóstol Pedro. En el caso de Primera de Juan y Segunda de Juan, nosotros sabemos que fue escrito por el que normalmente se conoce como Juan el Amado, y también la tercera epístola de Juan. En el caso de Lucas, perdón, de Judas, fue escrita por el mismo Judas, que se consideraba Santiago, que es el mismo nombre, el mismo hermano del Señor Jesucristo. Y finalmente termina la autoría del libro de Apocalipsis, que indudablemente fue escrito por el mismo Juan, el conocido como el amado de parte de nuestro Dios. De esa manera nosotros, vamos a decir, completamos todas las autorías. Pero hay una cosa muy interesante. Una vez que ya se ha comentado los nombres, su mayoría obviamente ha tenido cierto consenso por la parte que ya te he mencionado. Pero también es importante señalar varios detalles. Mira, primero, la condición y los hechos históricos que se registraron a lo largo de esos 1500 años, definitivamente demuestra que fue así una obra dirigida por Dios, inspirada por Dios, utilizando a estos distintos autores para mostrar definitivamente lo que Dios deseaba en su corazón, que tú que estás escuchándome en este momento te pudieras enterar. Y si ya eres convertido,
es precisamente conocer esa voluntad de Dios a través de estos hombres que fue así escrito. ¿Qué es lo que podemos concluir con todo esto, verdad? Que la autoría de todos estos autores de las Sagradas Escrituras estaban involucrados ellos mismos de una manera directa o indirecta, en la cual recibieron justamente un mandato para que fueran escritas, y fueran escritas para que en las postreras generaciones esa palabra escrita perdurara en el tiempo como una manifestación que te fuese de ayuda para ti, creyente, de inspiración, igual para mí, y para ti que no eres salvo, tener un mensaje bien, pero bien definido, como un ejemplo en el cual tú puedas hoy tener un ejemplar de esa palabra de Dios que te pueda servir de guía, que te pueda servir de inspiración, ya sea en la iglesia, ya sea en tu vida personal, moral, familiar. Y para ti que no eres convertido, definitivamente puedas descubrir a través de la palabra de Dios que hay una fuente de salvación, que hay un mensaje de Cristo para ti ofreciendo redención y que tú te puedas llegar a convertir, porque ahí es donde justamente resalta lo que dice la misma palabra de Dios de sí misma, que la palabra de Dios es viva y eficaz y que penetra en el corazón para poder discernir los pensamientos del hombre. Ahora, con esto definitivamente esperamos que esto te pueda ser de utilidad y de ayuda. Finalmente, y con esto concluyo, quiero decirte que igualmente las puertas de nuestra Iglesia Vida están abiertas cada domingo para ti, para que puedas visitarnos, conocer más de cerca la palabra de Dios y puedas saber cómo nosotros nos desenvolvemos como iglesia. Nosotros estamos ubicados en Tlalpan, en la Ciudad de México, en el Salón Concordia, donde te esperamos a ti y a tu familia que nos puedas visitar y que nos puedas honrar con tu presencia. Finalmente quiero decirte, si este mensaje ha sido de ayuda, de inspiración, regálanos un like, síguenos en el canal de aquí de Facebook y también síguenos a través de nuestro canal de YouTube, y próximamente nosotros vamos a estar también en Instagram para que puedas también a través de estas vías y de estas redes sociales conocernos. Finalmente quiero decirte que si tienes algún deseo, alguna consulta para que haya de ayuda como recomendación pastoral para tu vida, no dudes en escribirnos. Te vamos a dejar aquí abajo nuestro número de teléfono de WhatsApp para que nos puedas así compartir definitivamente algún tipo de inquietud, algún deseo de ayuda, y gustosamente nos vamos a poner en contacto contigo. Hasta una próxima. Que Dios te bendiga grandemente.